En el programa de hoy, Asia Bibi manifiesta que quiere ser voz de los cristianos perseguidos en el mundo. Papa Francisco escribe carta a diócesis golpeada por la violencia del narcotráfico en México. Hola amigos, un gusto darles la bienvenida a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y les contamos que en el marco de la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa que se realizó en Estados Unidos, Asia Bibi, la madre católica que sufrió una falsa acusación de blasfemia en un país musulmán, manifestó que quiere ser voz de los cristianos perseguidos en el mundo. En el marco de la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa que se llevó a cabo hace unos días en Washington, D.C., Estados Unidos, la Madre Católica Asia Bibi agradeció a Dios por liberarla de la prisión en Pakistán tras ser acusada falsamente de blasfemia y dijo que quiere ser voz para los cristianos perseguidos en el mundo. Bibi, quien actualmente reside en Canadá con su familia, envió un videomensaje al evento en el que describió cómo era su vida en Pakistán antes de su injusta condena y afirmó que algunos de los recuerdos más felices que tenía de su aldea fue celebrar junto a su familia la Pascua y la Navidad. Asimismo, recordó que en 2010 fue declarada culpable de blasfemia y condenada a muerte por la justicia del país pakistaní tras un incidente en 2009. Al respecto, relató que mientras trabajaba en el campo, una persona la vio beber agua de una taza que los musulmanes usaron antes y le informó que era inapropiado que un cristiano la usara. En ese sentido, explicó que luego de este acontecimiento siguió una discusión y 5 días después fue denunciada a un clérigo musulmán por su supuesta blasfemia y condenada a la muerte en la horca, de modo que no fue sino hasta el 2018 que fue absuelta por la Corte Suprema pakistaní y posteriormente se le concedió el estatuto de refugiada en Canadá. Ante esta situación, expresó su gratitud a Dios y a todas las personas que trabajaron para asegurar su liberación y llamó a la unidad para liberar a otras personas perseguidas como ella. Y en otras noticias les contamos que ante la violencia del narcotráfico generada en México, el Papa Francisco le escribió una carta a la diócesis de Apatzingán. Conozcamos los detalles. Hace poco, el Papa Francisco escribió una carta al obispo de Apatzingán en México, Monseñor Cristóbal Asensio García, expresando su oración y aliento a los fieles ante la violencia causada por los cárteles del narcotráfico que pelean por el control de la región. En ese contexto, el Santo Padre señaló que ha tenido noticias de los grandes sufrimientos causados por los violentos enfrentamientos entre bandas rivales de narcotraficantes que afectan a los habitantes de las poblaciones situadas en estos territorios. Por ello, subrayó que frente a estos momentos difíciles, hace presente su participación en las penas y las angustias, así como la de su oración hacia el Señor Jesús, implorando que les conceda la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Además, el vicario de Cristo pidió la riqueza de los dones del Espíritu Santo para que de esta manera se pueda ir hacia adelante en la vida y el Señor los ayude a llevar sus cruces y sus sufrimientos con mansedumbre, fortaleza y paciencia. Finalmente, el Papa Francisco rogó a Dios que convierta el corazón de los responsables de tanta muerte y desolación y que inspire a los encargados del bien común a comprometerse en la erradicación del crimen y de la impunidad. En otros ámbitos, el Papa Francisco animó a los franciscanos a redescubrir el don de su carisma. Veamos. El Papa Francisco envió un mensaje de ánimo a los participantes del capítulo general de la Orden de los Frailes Menores que tuvo lugar en Roma del 3 al 18 de julio sobre el tema Renovar nuestra misión, abrazar nuestro futuro. Asimismo, el Santo Padre felicitó al Padre Massimo Giovanni Fusarelli, elegido como nuevo ministro general de la Orden, y al Padre Michael A. Perry, quien hasta entonces había ocupado el cargo.
En esta línea, el Papa manifestó su alegría por la celebración del Capítulo General Ordinario 2021, a pesar de este difícil tiempo y complejo en el que se corre el riesgo de quedar paralizados, y recordó que las comunidades franciscanas están llamadas a ser una humilde presencia profética en medio del pueblo de Dios y testimonio para todos de fraternidad y de vida simple y alegre. Por eso animó a los participantes del capítulo general de la Orden a acoger los signos de la presencia y de la acción de Dios, así como redescubrir el don de su carisma y de su identidad fraterna y de menores. Cabe destacar que algunos días atrás, el Sumo Pontífice envió también un telegrama al padre Massimo Fusarelli en el que lo animó personalmente a seguir el ejemplo de San Francisco de Asís y que ello le sirva de estímulo en la guía de sus frailes. El padre Fusarelli es el sucesor 121 del santo franciscano. Por otra parte, el cardenal Gerhard Müller criticó el trato diferente del Papa Francisco entre la misa en latín y el camino sinodal alemán. El cardenal Gerhard Müller lamentó las restricciones impuestas recientemente por el Papa Francisco a la celebración de la misa en la forma extraordinaria mediante el misal anterior a 1970. En una carta publicada en el sitio web The Catholic Thing, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe criticó la diferencia de trato a los llamados tradicionalistas en comparación a las propuestas contrarias a la doctrina del camino sinodal de los obispos alemanes y subrayó que el motu proprio Traditionis Custodes era innecesario para perseguir los fines argumentados por el pontífice y que habría bastado con una argumentación teológica comprensible. Al respecto, el cardenal Müller, quien comparte con el Santo Padre la necesidad de que en la Iglesia se reconozca de forma incondicional la legitimidad del Concilio Vaticano II, consideró que existe una desproporción entre la dura disciplina aplicada a la llamada misa tridentina frente a la relativamente modesta respuesta a los ataques masivos contra la unidad de la Iglesia en el camino sinodal alemán. Asimismo, en su carta El Purpurado Alemán, recordó que la unidad de la Iglesia está enraizada en la unidad en Dios por medio de la fe, la esperanza y el amor. Por lo tanto, señaló que no necesita una estéril uniformidad en las formas litúrgicas externas, como si fuera una de las cadenas hoteleras internacionales con un diseño homogéneo. Además, expresó que la autoridad papal no consiste en exigir de forma superficial a los creyentes la mera obediencia, es decir, una sumisión formal, sino de forma más esencial, consiste en favorecer que los creyentes estén convencidos con la razón. Y en otras noticias les contamos que el arzobispo de Montevideo en Uruguay propuso acciones pastorales ante el peligro de la autosecularización. El arzobispo de Montevideo en Uruguay, cardenal Daniel Sturla, presentó la carta pastoral Devuélveme la alegría de tu salvación, un aliento para evitar la autosecularización. Dicha misiva fue difundida días después de que la Conferencia Episcopal Uruguaya aprobara las orientaciones pastorales para la iglesia local, inspiradas en la compasión de Jesús Salvador. En ese contexto, el cardenal Sturla comentó que frente al cambio cultural de grandes proporciones que modifican la forma de pensar, sentir y vivir, es necesario constatar que la fe se va enfriando cada vez más en la vida de las personas. Por ello, el prelado alentó a los feligreses a recuperar el sentido integral de la salvación frente a la secularización que no trae alegría ni felicidad al corazón humano. En esa línea, expresó la necesidad de salir al encuentro de la sociedad, especialmente con los más pobres, y predicar a tiempo y a destiempo la alegría de la fe y el don de la salvación. Finalmente, el cardenal Daniel Sturla subrayó que en su carta se presentan una serie de reflexiones con el deseo de que se pueda iluminar el camino de cada persona.
Y nos vamos a España, donde se encuentra nuestra corresponsal Blanca Ruiz, que nos informará sobre el primer paso que se ha dado para el proceso de beatificación y canonización de Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal. Te escuchamos, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias y comenzamos con la celebración el pasado 19 de julio de la misa por el 5º aniversario del fallecimiento de Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal. Al término de la misa también se pidió el inicio del proceso de canonización de Carmen Hernández. La Catedral de la Almudena acogió la misa por la iniciadora del camino neocatecumenal. El cardenal Carlos Osoro recordó que Carmen Hernández fue una incansable catequista, trabajadora del anuncio de Cristo como único camino, verdad y vida, y que manifestó con una entrega incondicional de su vida. También aseguró que la vida humana alcanza una gran hondura cuando la ponemos a buen recaudo con Cristo, como hizo Carmen Hernández. El arzobispo de Madrid también recordó que Carmen quiso ser portadora de Jesucristo y que aseguró que lo que más necesita el hombre es amar con el amor de Cristo y experimentar el amor del Señor. Al término de la misa, Carlos Metola, postulador diocesano de la causa de Carmen Hernández, entregó al cardenal Osoro el supples libellus, es decir, la petición formal de apertura de la causa de canonización de la iniciadora del camino neocatecumenal. Este trámite se suele hacer en privado, pero el cardenal Osoro quiso que se hiciera de manera pública. Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal, no pudo asistir a la misa, pero envió un mensaje en el que aseguró que Carmen fue una mujer excepcional, enamorada de Cristo, de la Escritura y de la Eucaristía, una mujer importantísima para la Iglesia. Y también les traigo el testimonio de Álvaro Ridruejo, un joven de la diócesis de Calahorra, Logroño, que forma parte de la adoración nocturna. Según explicó en un vídeo publicado por la Conferencia Episcopal Española, este joven asegura que ese momento de oración ante el Santísimo le recuerda a la oración del Jesús en el Huerto de los Olivos y que por eso, precisamente por eso, una vez al mes acude a acompañar al Señor. Según explicó, la adoración al Santísimo en general y la adoración nocturna en particular tiene un componente de intimidad con Jesús. Ridruejo destacó que cuando uno descubre a Cristo y se encuentra con Él, descubre también qué es la vida y que no hay vida fuera de Dios. Te sientes amado y ves las circunstancias de la vida en su verdadera dimensión, con el amor en mayúsculas, lo que es la felicidad real. Y también les traigo el precioso testimonio de Fray Daniel Bae, un joven que fue ordenado recientemente sacerdote en el monasterio de Caravaca de la Cruz, en la diócesis de Cartagena, en Murcia, España. El camino hacia el sacerdocio de Fray Daniel duró más de 12 años porque pasó de ser general del ejército de Corea del Sur a religioso carmelita descalzo en España. Fray Daniel aseguró que el Señor siempre le ha sorprendido y agradeció a Dios llamarle al sacerdocio. Aseguró que el Señor le dará en abundancia lo que pueda necesitar. Fray Daniel nació en Corea del Sur y recibió la fe católica de su abuela. Aunque sintió que podía tener vocación al sacerdocio, ingresó en el ejército. Tras 10 años de carrera militar que lo llevaron a convertirse en capitán de infantería, decidió seguir su vocación religiosa, aunque tardó más de 3 años en dejarlo todo. Conoció en Corea a un padre dominico español que le animó a viajar a España, en donde comenzó un periodo de discernimiento que culminó con su entrada en el Carmelo Descalzo y con su ordenación el pasado 10 de julio como sacerdote. Y con esa preciosa noticia les dejo. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en Miami lamenta que la represión del régimen de Cuba haya dejado cientos de víctimas en el país. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que el arzobispo de Santiago de Cuba le pidió a la Virgen de la Caridad por aquellos jóvenes detenidos en medio de las protestas. Veamos. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, pidió a la Virgen de la Caridad por la liberación de los jóvenes que se encuentran detenidos por las protestas y animó a buscar un cambio en el país para lograr el respeto del ser humano. Hoy venimos a implorarte, Madre, por nuestra patria. Venimos a implorarte y venimos con humildad. Como se recuerda, desde el pasado domingo 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad luego de 62 años de dictadura y cambios ante la escasez de alimentos y medicinas.
Sin embargo, la respuesta del presidente Miguel Díaz-Canel fue dar la orden de combate para contrarrestar las protestas. En ese contexto, Monseñor Dionisio señaló que la Iglesia y los obispos del país han pedido que siempre se respete a cada persona en su dignidad y en sus derechos, porque todos los hombres somos iguales. Madre, cuida a tu pueblo. Dale ánimo a tu pueblo. Te pedimos por todos los jóvenes que estaban allí, sus familias. Te pedimos por los guardias, los policías que estaban cuidando o que estaban protegiendo, estaban cumpliendo un deber. Te pedimos por todo lo que se ensarzaron en la violencia. Finalmente, el arzobispo de Santiago de Cuba pidió a la Madre de Dios para que los cubanos puedan respetarse unos a otros y para que nadie se sienta prepotente por encima de los demás. De igual manera, pidió a la Virgen de la Caridad que se den los cambios necesarios que muchos en Cuba esperan, aquellos cambios que dan esperanza. Como hemos visto, hace varios días en Cuba se realizaron protestas masivas de miles de personas que salieron a manifestarse en cerca de 50 localidades, incluyendo ciudades importantes como La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba, para reclamar cambios tras meses de escasez de alimentos, medicinas y el colapso de los hospitales por la pandemia del coronavirus. Una situación que ha causado temor en la población. Para darnos más detalles al respecto, está conectado con nosotros Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en Miami. Regis, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias. Hola, Eddie. Y un saludo a todos los internautas que nos escuchan. La situación cubana no es una situación novedosa. Lo novedoso es que el pueblo se ha cansado de su propio cansancio y ha salido a reclamar sus derechos. La escasez de alimentos, la escasez de todo tipo de escasez, el pueblo cubano ha estado viviendo por 62 años. Y lo primero que quiero aclarar es que los cubanos no se han lanzado a la calle por medicinas o por comida, se han lanzado por su libertad. Regis, luego de las protestas en Cuba, ¿qué es lo último que está sucediendo en el país? La represión ha sido brutal. Han habido más de una docena de asesinatos, según tenemos reportes que no podemos confirmar, por supuesto, en algunos casos. Cientos y cientos de arrestos arbitrarios, golpizas. Están las imágenes por internet que han podido sacarse de Cuba y vemos a la policía política, a la fuerza represiva reprimiendo con armas largas, con armas cortas, con palos, con cabillas, con elementos de filosos de corte, por ejemplo, machetes y todo tipo de implementos represivos al pueblo cubano. Han sido muy tristes esas imágenes de ver cómo cubanos están atacando a cubanos y están para proteger los privilegios de una tiranía y una casta que lleva 62 años en el poder, han sido capaces de asesinar, de golpear, de masacrar y de encarcelar a todo un pueblo. Lo que estamos viendo es que hay estos arrestos arbitrarios han sido masivos y sin ningún tipo de garantía para las personas que han sido arrestadas, por supuesto, y estamos pidiendo que sean liberados de inmediato y sin condiciones todos los participantes en estas marchas, que han sido espontáneas, no han sido convocadas por ningún grupo de la oposición, sino que el pueblo, cansado de su propio cansancio, ha dicho basta ya y ha empezado a reclamar sus derechos de esa manera. ¿Se sabe cuántos detenidos hay hasta el momento en Cuba? Algunos hablan de que hay cientos que ya cuentan con procesos para dejarlos en las cárceles. Una de las cosas que es lamentable en una sociedad totalitaria y cerrada como la cubana es que las informaciones nunca van a ser, cuando suceden cosas así, nunca podemos hablar con exactitud de cifras. Pero sí estamos seguros que los asesinados pasan de una docena, que los heridos pasan de cientos
y que los arrestados también pasan de cientos, pero no me estoy refiriendo a 100, 200, 300, estoy hablando de cifras de 600, 700, 800, casi 1000, si no 1000 o más. Por otro lado, ¿consideras que las manifestaciones reflejan el cansancio de la población ante el comunismo o solo es una reacción ante la crisis actual agravada por la pandemia? No, definitivamente, mire, hay que entender que en Cuba hace 62 años, desde que llegó al poder, desde que tomó el poder el grupo de Fidel Castro, la escasez de alimentos, la escasez de medicina, y no provocada por el embargo, porque quien ha puesto un bloqueo a la iniciativa individual de los cubanos ha sido el régimen, que no les ha permitido pues desarrollarse y buscar la felicidad con sus propios esfuerzos, sino que la ha colectivizado todo. Entonces, el régimen cubano, que no ha dejado durante todos estos años producir y desarrollarse a los cubanos desde el punto de vista material, económico, ha sido responsable de asfixiar a los cubanos desde hace muchas décadas, tanto en lo económico como en lo político. Por lo tanto, estas manifestaciones, esta escasez de medicina que es provocada por la propia ineptitud del régimen, que mientras se declara potencia médica, se declara y hace alarde que en Latinoamérica es el país de más desarrollo y de mayor atención de salud pública a la población. Es el país que no tiene una aspirina, pero no porque no la produzca, pues la puede producir, no porque no la pueda comprar, porque la puede comprar en Estados Unidos y la puede comprar en el resto del mundo. También puede comprar alimentos en Estados Unidos, porque en esto no, el embargo es flexible, al menos desde hace muchos años. El problema es que el régimen cubano ha asfixiado al pueblo cubano, ha bloqueado al pueblo cubano, no solo en su desarrollo personal, para que puedan participar en el desarrollo de la sociedad de manera individual, sino que lo ha asfixiado en sus derechos. Y de esto se ha cansado el pueblo, y en las manifestaciones, como te decía, nadie estaba pidiendo aspirinas o estaba pidiendo una hamburguesa. El pueblo que estaba en la calle, y esto lo puede ver todo el que ha visto los videos, y si no, los invito a que busquen los videos en las redes de las manifestaciones que han podido ser filmados y transmitidos al mundo. El pueblo lo que estaba pidiendo era libertad, que es lo que no hemos tenido tampoco durante 62 años. La posibilidad de elegir y decidir sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Finalmente, Regis, sabemos que han denunciado ser acosados por el régimen comunista de Cuba en medio de estas protestas. ¿Cuál es el llamado que le haces a la comunidad internacional tras lo acontecido en Cuba? Nosotros queremos recordarle a la comunidad internacional que el régimen cubano ha segregado y ha reprimido a los cubanos por más de 60 años. Estas protestas son un signo de que el pueblo cubano ya se ha cansado de ese estado de cosas, de ese estado de apartheid político, no por raza, sino por la segregación, por sus ideas diferentes al régimen comunista que se ha mantenido por 60 años. Pedimos a la comunidad internacional, así como en el caso de Sudáfrica en los años 80, que se aísle, que se sancione al régimen cubano, a esa junta militar y a los miembros de esa junta militar que han estado segregando al pueblo cubano, que han estado reprimiendo y asesinando al pueblo cubano. Es la hora de mandarle un mensaje al pueblo cubano, decirle: estamos con ustedes. El régimen, esa junta militar, la represión, los asesinatos no van a hacer quedar impunes, y ellos van a tener que desbloquear no solo la libertad, sino también la búsqueda de la felicidad y el desarrollo de los cubanos. O de otra manera, pues lo que van a ser perseguidos internacionalmente van a ser ellos por hacerlo. Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en Miami. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. En otros ámbitos, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana lamentó la filtración de una nota vaticana enviada al gobierno de Italia y que contiene observaciones sobre la ley contra la homofobia. Veamos. El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Gualtiero Bassetti, mostró su perplejidad por la filtración a la prensa de un documento diplomático reservado enviado por el Vaticano al gobierno italiano para mostrar su disconformidad con algunos aspectos del proyecto de ley contra la homofobia, conocida como DDL-SAN.
Como se recuerda, la disposición, que recibe dicho nombre por su autor, el legislador Alessandro San, se encuentra en la actualidad en proceso de debate en el Senado italiano y presenta definiciones muy vagas sobre conceptos como discriminación, homofobia o transfobia, que podrían suponer ataques contra la libertad de expresión y de conciencia. Así lo señaló el cardenal Bassetti en una entrevista concedida al diario italiano La Repubblica, la cual fue difundida por la Conferencia Episcopal de Italia. En ese sentido, sobre la acusación de algunos políticos y medios de comunicación de injerencia indebida por parte de la Santa Sede en los asuntos internos del Estado italiano, el purpurado afirmó que nadie, tampoco el Vaticano, ha puesto nunca en discusión la laicidad del Estado, de modo que el término injerencia es erróneo, al igual que el término indebida. Asimismo, destacó que la nota verbal del Vaticano mostrando su preocupación por la ley en cuestión no es algo extraordinario y aseguró que por el contrario, el intercambio de notas verbales es una práctica diplomática, por lo que mostró su indignación por el hecho de que este documento entre estados, que es de carácter reservado, haya llegado a los medios de comunicación. Finalmente, respecto al contenido de la ley contra la homofobia, el presidente del episcopado italiano insistió en la necesidad de garantizar de forma adecuada la libertad de expresión, sobre todo donde se pretende introducir normas de naturaleza penal, ya que según indicó, no se pueden dejar márgenes a la interpretación no razonable. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, tenemos cita por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.